En 2019 me eligieron para la posición líder y trabajé junto a Wang. En el transcurso de nuestra relación, me enteré de que había ejercido de líder durante bastantes años y se había ocupado de distintos proyectos. Más adelante, lo promovieron a un cargo de liderazgo superior y lo hicieron responsable de varias iglesias. Creía que debía de tener bastante aptitud, captar bien los principios y comprender la verdad. Si no, ¿cómo podría ocuparse de una labor tan importante? No podía evitar admirarlo un poco. Me decía constantemente a mí misma que yo estaba aprendiendo lo básico y no conocía muchos principios, no tenía mucha idea de las cosas y era propensa a confundirme en los asuntos complicados. Como compañera de alguien que conocía los principios, tenía que aprender de él y captar los principios cuanto antes para hacer bien el trabajo. Con el tiempo, en las reuniones con Wang, lo oí hablar de un deber que había tenido en la China continental. Como a algunas iglesias no les iba muy bien, lo hicieron responsable a él de esas iglesias. Al principio creía que iba a hacer un trabajo duro, por lo que no quería ir. Pero tras comer y beber de las palabras de Dios y orar, aceptó el deber. Ujú. Cuando lo asumió, hubo algunas dificultades de verdad. Pero después de un tiempo de arduo trabajo, las cosas empezaron a reactivarse en el trabajo de las iglesias. Al escuchar su explicación, me pareció que tenía aptitud y que asumió una gran carga y tuvo en cuenta la voluntad de Dios. Por eso reavivó proyectos casi fracasados. Debió de tener la obra del Espíritu Santo así como la guía de Dios. No pude evitar admirarlo aún más. A medida que cooperábamos, me aseguraba de escuchar atentamente sus enseñanzas. Hablaba de que había dejado a su familia y los sentimientos personales por cumplir con el deber. De cómo su familia trató de interponerse, de cómo superó las trampas de Satanás y dio testimonio. De cómo había discernido a los anticristos paso a paso, y de cómo los había sacado de la iglesia con lo que protegió a los hermanos. También de cómo sustentaba a los líderes que tenían dificultades en el trabajo, ayudándolos a aprender los principios. Al escuchar todas sus historias, sentía que, aunque éramos compañeros, él estaba en un nivel superior al nuestro, al de la gente común, que tenía una visión más amplia, y que no podíamos igualarlo. A lo largo del tiempo observé atentamente cómo cumplía con el deber. Durante las reuniones, empezaba enseñando las palabras de Dios sobre su amor al hombre, sobre cómo tener en consideración su voluntad, sobre cómo obra Dios en nosotros y nos salva, sobre cuánta gracia nos otorga y sobre cómo devolverle su amor. Luego hablaba de cómo se debía hacer un trabajo práctico y de cómo en China se había involucrado en cada rincón para hacer un trabajo real y lograr resultados. Después de todo eso, si observaba problemas en un área determinada, trataba con esos líderes por no hacer un trabajo práctico, diciéndoles que carecían de humanidad y conciencia, que eran irresponsables, que no consideraban la voluntad de Dios y que por eso Él no los guiaba y no podían lograr resultados. Luego hablaba de cómo se amparaba en Dios para recibir la obra del Espíritu Santo y resolver todo problema y dificultad. Entonces les decía a esos líderes que se ampararan en Dios. Pasado un tiempo, empezó a hacerles preguntas muy detalladas, y en algunos lugares iba mejor la labor evangelizadora. Esa forma de trabajar era totalmente nueva para mí. Cada fase enlazaba con la otra y todo era metódico. Su forma de hablar y trabajar era decidida, y muchos hermanos lo admiraban de verdad. Imaginaba que había sido líder mucho tiempo y que había acumulado mucha experiencia, por lo que se le daba mejor que a mí ocuparse de los problemas. Su forma de trabajar parecía muy sublime, y me preguntaba cuándo podría ser como él.
Suponía que si me ponía a hacer las cosas como él, yo también podría lograr buenos resultados y admiración. En reuniones posteriores con los hermanos, yo comenzaba con pasajes sobre la voluntad de Dios. Hablaba de cómo Dios obra en nosotros y nos salva, de cómo debemos devolverle su amor, de cómo volcarnos en el deber y hacer un trabajo práctico. Cuando el equipo evangelizador no conseguía buenos resultados, imitaba la forma de hablar de Wang y los podaba y trataba con ellos, diciéndoles que su falta de resultados tenía que deberse a que no asumían una carga en el deber, y que la gente así no tiene conciencia ni humanidad, son hacedores de servicio. En cada reunión les preguntaba al detalle por los resultados de su labor evangelizadora. Cuando las cosas no pintaban bien, los desdeñaba, pues creía que si no podían lograr buenos resultados después de tantas enseñanzas, era porque no se esforzaban. Entonces les enseñaba cómo hacer un trabajo práctico en el deber, a volcarse en él y no ser negligentes. Los podaba y trataba con ellos con mis enseñanzas. Sin embargo, ni siquiera después mejoraba su rendimiento. Estaba muy confundida. Si seguía el método de trabajo de Wang, ¿por qué razón no llegaba a lograr resultados? ¿No te dabas cuenta de que no era buena estrategia? No. No hice introspección hasta más adelante, cuando una hermana me dijo algo. Mientras charlábamos de cómo nos sentíamos en el deber y de los desafíos que teníamos, se sinceró conmigo y me comentó que se sentía muy presionada y limitada en su trabajo conmigo, que en todas las reuniones yo adoptaba una postura altiva, la reprendía y después hacía de tripas corazón y simplemente continuaba tachando cosas de una lista. Temía que tratara con ella si no lo hacía bien. Y se sentía tan presionada que ya no quería estar conmigo. Añadió que yo no hablaba mucho de mi corrupción y mis faltas, solo de los problemas de otros, por lo que era yo inaccesible y ellos se sentían distante de mí. Lloraba mientras me lo contaba. Fue algo muy perturbador de oír. Sentí que le había hecho daño. No sabía que, al cumplir así con el deber, lastimaría tanto a los demás. Solo quería cumplir bien con él y mejorar los resultados. En cambio, no solo no cumplía bien con el deber, sino que hacía que los hermanos se sintieran limitados. ¿En qué me estaba equivocando? Me presenté ante Dios en oración, para pedirle que me guiara y comprender mi problema. En mis devociones vi este pasaje de las palabras de Dios. Si como líder debes introducir a los escogidos de Dios en la realidad de la verdad, para que den testimonio de Dios, lo principal es guiarlos para que lean sus palabras y comuniquen la verdad, de modo que adquieran un conocimiento más profundo de los objetivos de su salvación del hombre y de su obra, conozcan su voluntad y sus exigencias al hombre, permitiéndoles así cumplir correctamente con su deber y satisfacer a Dios. Puedes hacer que la gente entienda la verdad y entre en su realidad si solo repites palabras de doctrina y tratas con ella. Si la verdad que comunicas no es real, si solo son palabras de doctrina, entonces no importa cuánto los sermonees, no servirá de nada. ¿Crees que el hecho de que la gente tenga miedo de ti y haga lo que le dices equivale a que entienden la verdad y son obedientes? Ese es un gran error. La entrada en la vida no es tan sencilla. Algunos líderes son como un jefe nuevo que trata de causar una honda impresión. Tratan de imponer a los escogidos de Dios su autoridad, para que todos se sometan a ellos creyendo que eso facilitará su trabajo. Sin la realidad de la verdad, en poco tiempo se revelará tu verdadero ser. Tu verdadera estatura será expuesta, y puede que seas descartado. En algunos trabajos administrativos es aceptable un poco de trato, poda y disciplina. Sin embargo, si eres incapaz de proveer la verdad, si solo eres capaz de sermonear a la gente, y lo único que haces es estallar de cólera, demuestras corrupción y has mostrado tu peor cara.
Con el tiempo, los escogidos de Dios no recibirán de ti la provisión de vida, no aprenderán nada de verdad, y por tanto sentirán repulsión y asco hacia ti y te evitarán. Algunos líderes no saben comunicar la verdad para resolver problemas, sino que tratan con los demás sin reflexionar, para que lleguen a tenerles miedo y a obedecerlos. Son los métodos habituales de falsos líderes y anticristos. Los hechos demuestran que aquellos cuyo carácter no se ha transformado no son aptos para desempeñarse como líderes y obreros, y mucho menos están cualificados para servir a Dios y dar testimonio de Él. Amén. Amén. Todo lo descrito por Dios encajaba conmigo perfectamente, como anillo al dedo. En las reuniones, cuando reparaba en que no lograban resultados, no trataba de entender sus dificultades reales, ni por qué no difundían bien el Evangelio. Y no me esforzaba por enseñarles la verdad para ayudarlos. Tan solo los podaba, trataba con ellos y los reprendía, criticándolos por no llevar una carga y por falta de humanidad. Luego los hermanos se sentían limitados y con miedo hacia mí. Los reprendía altivamente, los estresaba y ejercía mi poder en vez de enseñarles verdades. De seguir así, podía convertirme en una falsa líder. Así es. Ante la gravedad del problema, me presenté ante Dios a orar. Dios mío, trato con la gente sin reflexionar. No lo hago bien en el deber y he lastimado a los hermanos. Deseo arrepentirme. Te ruego que me guíes. Amén. Amén. Después hallé una senda de práctica en unas palabras de Dios. A partir de entonces, en las reuniones pedía a los hermanos y hermanas que hablaran de sus dificultades primero, y luego les contaba cómo veía los problemas y les enseñaba con las palabras de Dios. Así, los demás no se sentían limitados y recibían ayuda. Me sentía mucho mejor al cabo de un tiempo haciendo así las cosas. Gracias a Dios. Creí que ya había aprendido esa lección lo suficientemente bien, hasta que leí un pasaje de las palabras de Dios, que me ayudó a entender por qué imitaba las prácticas de trabajo de Wang y la senda por la que transitaba en mi fe en Dios. Veamos un video de ello. Bien. Dios Todopoderoso dice: sea cual sea la categoría de un líder u obrero, si lo idolatráis por su comprensión de la verdad y sus dones, si creéis que está en posesión de la verdad y puede ayudaros, y si lo veneráis, dependéis de él en todo, y tratáis de alcanzar la salvación por medio de esto, al final, todo ello quedará en nada, pues el punto de partida es intrínsecamente incorrecto. Por muchas verdades que comprenda a alguien, nadie puede reemplazar a Cristo. Y por mucho talento que tenga, esto no significa que esté en posesión de la verdad. Por eso, todos aquellos que idolatran, veneran y siguen a personas serán descartados al final. Se condenarán todos ellos. Cuando la gente cree en Dios, solo puede venerar y seguir a Dios. Independientemente de su rango de liderazgo, los líderes siguen siendo gente normal. Si los consideras tus superiores inmediatos, si sientes que son superiores a ti, que son más competentes que tú y deben guiarte, que sobresalen del resto en todos los sentidos, te equivocas, te engañas. ¿Y qué consecuencias acarrea este engaño? Este engaño, esta comprensión viciada, te llevará inconscientemente a evaluar a tus líderes en función de unos requisitos que no se ajustan a la realidad. A su vez, sin que lo sepas, también te verás intensamente atraído por su estilo, sus dones y talentos, de modo que, para cuando quieras darte cuenta, los estarás idolatrando y se habrán convertido en tus dioses.
Esa senda, desde el momento en que empiezan a convertirse en tu ejemplo, el objeto de tu idolatría, hasta que te conviertes en uno de sus seguidores, te alejará inconscientemente de Dios. Y aunque te alejes poco a poco de Dios, continuarás creyendo que lo sigues, que estás en su casa, en su presencia. Pero en realidad, te ha alejado alguien que es de Satanás o un anticristo, y ni siquiera te darás cuenta, lo cual es un estado de cosas muy peligroso. La resolución de este problema requiere, por un lado, ser capaz de discernir la naturaleza y esencia de los anticristos, de descubrir el horrendo rostro de su odio por la verdad y de su oposición a Dios. También requiere conocer las técnicas comúnmente utilizadas por los anticristos para engañar y atrapar a la gente, así como su forma de hacer las cosas. Por otro lado, debéis aspirar a conocer el carácter y la esencia de Dios, y tener claro que solo Cristo es la verdad, el camino y la vida, y que idolatrar a cualquier persona os acarreará catástrofes y desgracias. Debéis confiar en que solamente Cristo puede salvar a la gente y seguirlo y obedecerlo con fe absoluta. Esta es la única senda correcta de la existencia humana. Tal vez algunos digan, bueno, yo sí tengo motivos para idolatrar a los líderes a quienes idolatro. Para mis adentros, idolatro de forma natural a cualquiera con talento, a cualquier líder en consonancia con mis nociones. ¿Por qué te empeñas en idolatrar al hombre pese a creer en Dios? A fin de cuentas, ¿quién te salvará? ¿Quién te ama y protege realmente? ¿De verdad no lo ves? Si sigues a Dios, debes escuchar su palabra. Y si alguien habla y actúa correctamente y está de acuerdo con los principios de la verdad, ¿no está bien obedecer la verdad? ¿Por qué eres tan vil? ¿Por qué te empeñas en buscar a alguien a quien idolatrar para seguirlo? ¿Por qué te gusta ser esclavo de Satanás? ¿Por qué no ser, en cambio, siervo de la verdad? Esto demuestra si una persona tiene sentido y dignidad. Si no buscas la verdad y siempre contemplas a la gente de acuerdo con tus fantasías, si siempre la veneras, dependes de ella y la adulas ciegamente, si no vas por la senda de la búsqueda de la verdad, ¿cuál será en definitiva la consecuencia? Todos son capaces de embaucarte. No eres capaz de ver a nadie como realmente es, ni siquiera a los anticristos más evidentes que te confunden con su manipulación. No obstante, continúas admirándolos por sus habilidades y bailas a su ritmo cada día. La gente como tú es idiota. Se puede afirmar con certeza que en quien tú crees no es en el Dios real, sino en el Dios difuso, y que no eres en absoluto alguien que busque la verdad. Amén. 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 Tras leer las palabras de Dios, entendí que me hallaba en una senda en la que idolatraba y seguía a personas. Por mi relación con Wang, sabía que llevaba tiempo de líder, por lo que yo pensaba que él buscaba la verdad y lo adulaba mucho. Al saber que había sido responsable en varias iglesias y que había reavivado las cosas cuando iban mal, lo admiré aún más.
Creía que tuvo la guía del Espíritu Santo y las bendiciones de Dios en toda esa labor, y que Dios debía amarlo. Y al oírlo hablar de cómo tenía en consideración la voluntad de Dios, aparte de sus métodos de trabajo y sus resultados, sentí que, de todos esos líderes y obreros, Wang era el de más aptitud y mayor capacidad, el que tenía más estatura. Sin siquiera notarlo, tenía una grandiosa imagen de él en mi mente. Comencé a idolatrarlo. Pensaba que, si quería ser una líder capacitada, debía aprender de su forma de trabajar. En las reuniones, realmente yo no escuchaba a los demás. Sus enseñanzas no me parecían mejores que las mías. Sin embargo, cuando empezaba a hablar Wang, me concentraba totalmente en él. A veces anotaba los puntos clave que señalaba, por temor a perderme algo importante. En aquella época, no me presentaba nunca ante Dios a orar, ni buscaba los principios de las palabras de Dios sobre cómo deben trabajar los líderes. Simplemente ponía en práctica las palabras y la forma de trabajar de Wang como si fueran la verdad. Incluso imitaba todos sus gestos, su manera de predicar y actuar. Él ocupaba una posición demasiado elevada en mi corazón. Repercutía en mi forma de hacer las cosas y de cumplir con el deber. Se había convertido en mi ídolo. Sí. Teóricamente creía en Dios y lo seguía, pero en realidad seguía a Wang y Dios había perdido su lugar en mi corazón. Adulaba y seguía a una persona, lo que en esencia suponía seguir a Satanás, distanciarme y traicionar a Dios. Cierto. El Señor Jesús dijo una vez: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dios es un Dios celoso y no permite la idolatría a sus creyentes. Así es. Dios dice: como ya te has decidido a servirme, no te dejaré ir. Soy un Dios celoso y soy un Dios celoso del hombre. Como ya has colocado tus palabras sobre el altar, no toleraré que huyas ante mis propios ojos, ni que sirvas a dos señores. Amén. Amén. Descubrí que el carácter de Dios no tolera ofensa. Le desagradan los que tienen fe de palabra pero no lo llevan en el corazón, que creen en Dios pero siguen al hombre. Sí. Repugnan a Dios y Él los detesta. Sí. Así es. Sabía que estaba mal adular a la gente, pero con la enseñanza de hoy veo que eso es, en esencia, seguir a Satanás y traicionar a Dios. Es muy grave, además de una ofensa al carácter de Dios. Lo Sí. es. Como yo seguía a una persona y ya iba por la senda equivocada, me quedé aterrorizada. También le estaba agradecida a Dios por guiarme y mostrarme un problema tan grave en mí. Verdaderamente quería dejar de adular a Wang. Leí otro pasaje. Lo que tú admiras no es la humildad de Cristo, sino a esos falsos pastores de destacada posición. No adoras la belleza ni la sabiduría de Cristo, sino a esos licenciosos que se regodean en la inmundicia del mundo. Te ríes del dolor de Cristo que no tiene dónde reclinar su cabeza, pero admiras a esos cadáveres que cazan ofrendas y viven en el libertinaje. No estás dispuesto a sufrir junto a Cristo, pero te lanzas con gusto a los brazos de esos anticristos temerarios. A pesar de que solo te suministran carne, palabras y control. Incluso ahora tu corazón sigue volviéndose a ellos, hacia su reputación, hacia su estatus y su influencia. Sin embargo, la obra de Cristo aún te resulta difícil de aceptar y no quieres aceptarla. Por eso te digo que te falta fe para reconocer a Cristo. Lo has seguido hasta ahora porque no tenías otra opción. En tu corazón siempre se elevan muchas imágenes nobles. No puedes olvidar cada una de sus palabras y obras, ni sus palabras, ni sus manos influyentes. En vuestro corazón, ellos son supremos por siempre, y son héroes por siempre.
Pero no es así para el Cristo de hoy. Él permanece por siempre insignificante en tu corazón y por siempre indigno de tu veneración. Porque Él es demasiado común, tiene muy poca influencia y está lejos de ser elevado. Amén. Amén. Las palabras de Dios me ayudaron a entender por qué seguía a una persona. Adoraba el estatus y el poder, que eran las cosas que amaba por naturaleza. Al saber que Wang había sido líder todo este tiempo, que se había ocupado de muchos proyectos, comencé a admirarlo. Cuando lo oí describir el trabajo que había hecho y las cosas que había logrado, comencé a adularlo, con el deseo de ser como él. Su forma de hablar y el trabajo que hacía me impresionaban mucho. Admiraba sus solemnes enseñanzas y su influencia en el trabajo. Creía que así debía ser un líder. Pero ni mucho menos adoraba la humildad y el escondimiento de Cristo, su hermosura y grandeza. Recordé que Dios les hizo vestidos a Adán y Eva. Él es el Creador y tiene un gran honor, pero no se presentaba de esa manera. Hizo personalmente vestidos a las personas corrompidas por Satanás. Cuando el Señor Jesús obró y anduvo entre los hombres, jamás reveló su identidad, sino que lavó los pies a sus discípulos. Y ahora Dios se ha encarnado, revestido de carne normal, y venido a la tierra a salvar al hombre. Expresa verdades discretamente, da sustento al hombre y nunca presume. La humildad y el escondimiento de Dios son dignos de nuestro amor. Sí. Pero yo no veía que esto albergaba la santidad, grandeza y dignidad de Dios. Tan solo admiraba, adoraba y hasta seguía a cualquiera admirable y con estatus. Era muy ciega e ignorante. Juré entonces que me convertiría en auténtica seguidora de Dios, que cumpliría con el deber según sus palabras, y que discerniría lo que recapitularan los demás. Si su práctica estaba en consonancia con los principios de la verdad, podría seguirlo, porque es seguir la verdad. Sí. Sin embargo, si iba en contra de las palabras de Dios y de la verdad, si era tan solo un capricho o alguna experiencia personal, si ese trabajo no conseguía más que la admiración o que la gente se sintiera aprisionada, yo no podría aceptarlo a ciegas. Bien. Una vez comprendido el asunto un poco mejor, pensé en cómo había reprendido a los demás y los había hecho sentirse limitados. Así era como Wang trabajaba. Quizá algunos hermanos también se sentían limitados por él. Y otros se hicieron eco de que Wang criticaba constantemente a la gente en las reuniones, lo que era incómodo. Por lo que le advertí que se aprovechaba del puesto para reprender y que eso limitaba a los demás. Sí. No obstante, su respuesta fue: sé que me aprovecho de mi puesto, pero eso es lo que obtiene resultados. Si no los analizara y tratara con ellos, su rendimiento se resentiría. Él sabía que eso no concordaba con la verdad, pero se empeñaba. ¿Eso es hacer el mal adrede? Me escandalizaron sus palabras. Él sabía que su estrategia era problemática, pero continuaba haciendo malas cosas. No aceptaba ni practicaba la verdad. Se aprovechaba de su puesto para reprender y lograr mejores resultados, por lo que tenía las motivaciones equivocadas. Lo hacía por la reputación y el estatus. Así es. Su enseñanza sobre cómo tener en cuenta la voluntad de Dios ¿no era vacía, pura doctrina? Al pensarlo, me surgieron dudas sobre la clase de persona que Wang era en realidad, y empecé a fijarme en cómo cumplía con el deber. Quería averiguar qué clase de persona era a tenor de lo que realmente hacía. Después, al verlo dirigir reuniones de líderes de equipo, advertí que los reprendía por ser negligentes, no lo bastante responsables. Les decía: ¿tienen ustedes algo de humanidad? ¿O de responsabilidad? ¿Cuánto trabajo real han llevado a cabo? Solamente criticaba a la gente.
pero jamás hablaba de cómo resolver problemas prácticos en el trabajo. Cada vez que recapitulábamos el trabajo, pedía a los líderes de equipo o a los hermanos con más experiencia que hablaran, pero él nunca ayudaba con soluciones o sendas de práctica. Tampoco hablaba nunca de la corrupción que hubiera revelado en el deber ni de sus defectos personales. Siempre se limitaba a reprender a la gente. Y luego reparé en que ni siquiera hacía seguimiento de ningún trabajo, solo mandaba. Encargaba a otros los proyectos de los que él estaba a cargo y les pedía reportes. En tareas más importantes que exigían más responsabilidad, siempre protegía sus intereses, sin pensar en el trabajo de la casa de Dios. En vista de todo este comportamiento, mis compañeros y yo lo hablamos y llegamos a la conclusión de que era un falso líder. Así que se lo contamos todo a un líder superior. Cuando el líder se enteró de que decía constantemente "ustedes son tal y cual", afirmaba que Wang actuaba como si no fuera un ser humano corrupto, como si Dios lo hubiera perfeccionado. No quería obedecer a nadie, sino igualarse a Dios. Es tener la esencia de un anticristo. Cuando el líder aludió a un anticristo, me quedé muy desconcertada. Lo que sabía era que no enseñaba la verdad para resolver los problemas, que le encantaba reprender y que era un falso líder. Pero no había observado que fuera un anticristo. Entonces leí unas palabras de Dios. Miremoslas en video. Bien. Dios Todopoderoso dice: independientemente de la manera en la que hablen los anticristos, siempre se trata de hacer que la gente los tenga en alta estima y los idolatre, de alcanzar cierto lugar en su corazón, incluso de tomar el lugar de Dios en él. Todos estos son los objetivos que los anticristos desean lograr cuando dan testimonio de sí mismos. La motivación detrás de todo lo que dicen, predican y comparten es hacer que la gente los tenga en alta estima y los venere. Tal comportamiento implica exaltarse y dar testimonio de sí mismos, con el fin de ocupar un lugar en el corazón de los demás. Si bien la manera en la que estas personas hablan no es completamente la misma, en mayor o menor medida, tiene el efecto de dar testimonio de sí y hacer que la gente las venere. Y en mayor o menor medida, tales comportamientos existen en casi todos los líderes y obreros. Si llegan a cierto punto, el punto en el cual no pueden detenerse, o si se vuelven difíciles de contener, y tienen una intención y un objetivo particularmente firmes y evidentes de hacer que la gente los trate como si fueran Dios o alguna especie de ídolo, y pueden entonces alcanzar el objetivo de controlar a la gente, frenarla y lograr que se someta y los adore. La naturaleza de todo esto es enaltecerse y dar testimonio de sí mismos. Todo esto forma parte de la naturaleza de un anticristo. ¿Qué métodos suele emplear la gente para enaltecerse y dar testimonio de sí misma? Hablar de su capital. ¿En qué consiste hablar de su capital? En hablar de hace cuánto que cree en Dios, cuánto ha sufrido, del alto precio que ha pagado, de cuánto trabajo ha realizado, de lo lejos que ha viajado, de a cuánto se ha ganado predicando el Evangelio y de cuánta humillación ha tenido que soportar. Algunos a menudo también hablan de las veces que han sido arrestados y encarcelados sin llegar jamás a vender a la iglesia o a los hermanos y hermanas
ni a dejar de mantenerse firmes en el testimonio, etc. Todos estos son ejemplos de lo que se dice al hablar de cuánto capital se tiene. Con el pretexto de cumplir con el deber del líder, se ocupan de sus propios asuntos, con lo que consolidan su posición y crean una buena impresión en el corazón de la gente. A su vez, se la ganan con todo tipo de métodos y trucos, hasta el punto de atacar y excluir a cualquiera cuyas opiniones o puntos de vista difieran de los suyos, en especial aquellos que buscan la verdad y se apegan a los principios. Y con la gente necia, ignorante y confusa en su fe, y la que solo cree en Dios durante un tiempo, o es de muy poca estatura, ¿qué métodos emplean? La engañan, la embaucan y hasta la amenazan. Estrategias con las que alcanzan su objetivo de consolidar su posición. Todas estas son las tácticas de los anticristos. He observado que muchos líderes solo son capaces de sermonear a la gente, de predicarle desde una posición elevada, y no pueden comunicarse con ella al mismo nivel. Son incapaces de interactuar con la gente de manera normal. Cuando algunas personas hablan, es como si siempre estuvieran dando un discurso o haciendo un informe. Sus palabras solo se dirigen a los estados de otras personas y nunca se abren sobre sí mismos. Nunca analizan sus propias actitudes corruptas, sino que solo analizan los problemas de otros para dárselos a conocer a los demás. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué son propensos a predicar tales sermones, a decir tales cosas? Es una prueba de que no tienen conocimiento de sí mismos, de su gran carencia de razonamiento. Son demasiado arrogantes y engreídos. Piensan que su capacidad para reconocer las actitudes corruptas de los demás demuestra que están por encima de otros, que son mejores que nadie para discernir a las personas y las cosas, que son menos corruptos que el resto de personas. La capacidad de analizar y sermonear a todo el mundo, al tiempo que se es incapaz de ponerse al descubierto, de exponer y analizar sus propias actitudes corruptas, de mostrar su verdadero rostro, ni decir nada sobre sus propias motivaciones, y limitarse a sermonear a los demás por no hacer lo correcto. Todo esto es magnificarse y exaltarse a uno mismo. Cuando dirigen a la gente, no le piden que practique la verdad, sino que escuche lo que ellos dicen y sigan sus métodos. ¿Y esto no es pedir que la gente los trate como a Dios y los obedezca como a Dios? ¿Están en posesión de la verdad? Están desprovistos de la verdad y rebosantes del carácter de Satanás. Son demoníacos. Entonces, ¿por qué piden que la gente los obedezca? ¿Las personas así no se engrandecen a sí mismas? ¿No se enaltecen? ¿Pueden unos individuos como estos llevar a la gente ante Dios? ¿Pueden hacer que la gente adore a Dios? Quieren que la gente los obedezca a ellos, y al trabajar así, ¿guían realmente a la gente para que entre en la realidad de la verdad?
¿Hacen realmente el trabajo que Dios les ha encomendado? No. Tratan de fundar su propio reino. Quieren ser Dios. Quieren que la gente los trate como a Dios y los obedezca como a Dios. ¿No son unos anticristos? La forma en que los anticristos hacen las cosas siempre ha sido que, por mucho que retrasen el trabajo de la casa de Dios, por mucho que perjudiquen a los escogidos de Dios, la gente ha de obedecerlos y escucharlos a ellos. ¿No es esta la naturaleza de los demonios? ¿No es el carácter de Satanás? Las personas así son demonios vivientes con piel humana. Pueden tener rostro humano, pero en su interior todo es demoníaco. Todo lo que dicen y hacen es demoníaco. Nada de lo que hacen está en consonancia con la verdad. Nada de ello es lo que hace la gente con razonamiento, y por tanto, no cabe duda de que se trata de los actos de unos demonios, de Satanás, de unos anticristos. Esto debería resultaros claramente reconocible. Amén. Las palabras de Dios me aportaron discernimiento de la conducta de Wang. Casi nunca hablaba de su corrupción, sus debilidades o sus defectos en las reuniones, y difícilmente analizaba sus problemas o errores en el trabajo. Siempre hablaba de los deberes que había asumido, de cuánto trabajo práctico había hecho, de cuántas iglesias había sustentado y a cuántos líderes había formado, de cuántos anticristos había descubierto, de todos los sacrificios que había hecho, de cuánto había sufrido, de cuánto precio había pagado, de cuántas dificultades había superado, y de cómo satisfacía la voluntad de Dios por mucho que sufriera. Así se ensalzaba y daba testimonio de sí mismo, tan solo para ganar prestigio entre los hermanos y hermanas y lograr que lo admiraran. Y cuando hablaba de esas experiencias, las enlazaba todas con las palabras de Dios. Parecía estar enseñando su comprensión de las palabras de Dios y sus experiencias reales. Pero todo era una pura exhibición, un alarde de sus méritos. Sus enseñanzas no aportaban comprensión de Dios ni de sus palabras a la gente, sino que ésta solamente se acordaba de la experiencia de Él y lo admiraba. Con el pretexto de enseñar las palabras de Dios, presumía para que la gente lo llevara en el corazón y así descarriarla. Además, abusaba constantemente de su posición para analizar los defectos de otros. Y reprendía a los hermanos por falta de humanidad, conciencia y responsabilidad. Siempre decía ustedes. Era evidente que no creía estar en pie de igualdad con el resto, que fuera un ser creado, otro ser humano corrompido por Satanás. Tenía los mismos tipos de corrupción y las mismas faltas que el resto de nosotros, pero se comportaba como si fuera algo del otro mundo, como si los demás fueran corruptos y de Satanás, pero él no lo fuera, y se hubiera librado de la corrupción y la inmundicia. No enseñaba la verdad cuando los hermanos no cumplían bien con el deber, sino que los reprendía. Y siempre amenazaba con destituir a la gente si no hacía un trabajo práctico. Eso hacía que la gente le temiera. Y mantenía a todos muy sumisos ante él, controlados en sus manos. Vi que no solo abusaba de su estatus, sino que con todo tipo de tácticas hacía que la gente lo adorara, admirara y escuchara. Iba por la senda de un anticristo, con la naturaleza y esencia de uno. Así es. Sin duda. Destituimos a Wang de acuerdo con los principios.
Posteriormente, supimos que había personas tan deprimidas por su destitución que querían dejar de cumplir con el deber. Creían que había sido destituido a pesar de su aptitud, que nunca podrían llegar a su altura, y no sabrían hacer un trabajo práctico y serían destituidas. Me di cuenta de que Wang había extraviado a muchos a quienes les faltaba discernimiento. Mis compañeros y yo hablamos con aquellos con los que había trabajado acerca de los motivos de su destitución y de la naturaleza de su conducta según las palabras de Dios. Algunos hablaron de cuánto lo habían admirado y de que les parecía que tenía gran aptitud, talento, elocuencia y habilidad. Para ellos lo que decía era la regla de oro, consideraban sus palabras la verdad. Y ahora se daban cuenta de que los había extraviado. Algunos afirmaron haber tenido miedo a Wang, que cada vez que analizaba su trabajo se ponían nerviosos por temor a que los criticara, y que después de esto se deprimían. Sentían que les faltaba aptitud y que no hacían nada bien, que no sabían cómo ser líderes y que debían dimitir. No se sentían más fuertes y no se agarraban a su comisión hasta que no oraban a Dios. Por lo compartido por todos, entendí la forma tan negativa en que la conducta de Wang los afectó a todos, y que su destitución fue la justicia de Dios. Sí. Así es. Habría perjudicado a otros de haber permanecido como líder. Sí. Sí. Tiempo después, recibimos una carta de China continental, con un informe sobre el deber que Wang cumplió ahí. Había nombrado líderes inadecuados. A algunos los habían echado, y otros traicionaron a la iglesia tras ser detenidos. Nombrar a la gente equivocada perjudicó mucho la labor de la casa de Dios. Sí. Añadían que Wang siempre presumía de su aptitud y sus dotes a fin de engañar a la gente, de modo que todos pensaran que sabía resolver cualquier problema, que con unas pocas palabras de enseñanzas sabía cómo resolver la cuestión, que siempre que fuera él a enseñar, los hermanos se sentirían mejor en el deber. A todos les parecía que tenía la realidad de la verdad, y todos sus colaboradores lo admiraban mucho. Hasta quienes no lo conocían en persona, lo elogiaban cuando salía su nombre a colación, y lo tenían como referente. Pensaban que si hacían las cosas como él, podrían lograr mejores resultados. Después de ver estos informes sobre Wang, tuve aún más claro cómo era. Su manera de comportarse era idéntica a la descripción de Dios de cómo los anticristos dan testimonio de sí mismos. Sin duda. Wang no experimentó ninguna transformación ni en China ni en el exterior. Era un anticristo. Sí. Sí. También le estaba agradecida a Dios por su justicia. Nadie puede librarse del escrutinio de Dios. Tarde o temprano, Él descartará a todo aquel que no busque la verdad o vaya por la senda incorrecta. Sí. Gracias gran a Dios. verdad. Esta experiencia me enseñó que como creyentes hemos de observar todo y a todos según las palabras de Dios, para aprender a apreciar de qué clase es una persona en función de su conducta, de lo que demuestre. Debemos acercarnos a la gente de nuestro entorno que busque la verdad, aprender y beneficiarnos de ella. Debemos tratar correctamente a quien exhiba corrupción pasajera o debilidad, ayudarlo, sustentarlo y enseñarle la verdad con amor. Sin embargo, debemos rechazar y alejar a los incrédulos que nunca practican la verdad. Y si vemos a alguien que va en la dirección equivocada, que va a hacer el mal, a alguien que es un falso líder, un anticristo, hemos de poner coto a eso y denunciarlo. Desde luego. Asimismo, es preciso que aprendamos de su fallo, que pensemos en las formas en las que actuamos igual que él, que sus fallos nos sirvan de advertencia, así podemos madurar. Sí. Si no buscamos la verdad en nuestra fe, ni observamos a los demás según las palabras de Dios, sino que solo nos fijamos en la aptitud, es probable que adulemos a otros.
Acabaremos entonces en una senda contraria a Dios y nos descartará. Esto nos enseña la importancia de buscar la verdad en nuestra fe. Así es. Muy importante.